Hola viajantes, bienvenidos a Zermatt. Estamos al sur de Suiza, casi en la frontera. Aquí no sé si lo vamos a ver, que no nos dé mucho el reflejo, pero justo aquí detrás está el famosísimo Matterhorn, el monte Cervino. Ay, perdonad que da el sol. Bueno, os lo voy a enseñar de todas maneras en otros vídeos, pero ahí le tenéis, la montaña del Toblerone. Pero lo que os voy a enseñar son las gargantas del Gorner. Gornerschluch. Aquí veis un poquito de informaciones. Pues aquí estamos en Zermatt. Pone que se construyeron, vamos, en los años 1886 y 87 por los hermanos José y Elías Lauber y los hermanos Joseph y Gabriel Tauchwalder. Tauchwalder, no sé si habréis visto el otro vídeo, pero sonará porque son los guías de montaña que subieron por primera vez al Matterhorn en 1865. Entonces, bueno, veis aquí un poquito de la historia de las gargantas. Esta es la entrada. Entonces tú vienes por aquí paseando y tienes la opción de pagar, vais a ver aquí, bueno, no sé si lo estáis viendo, sí, 5 francos los adultos, 2,50 los niños, y en grupo a partir de 10 personas 4,50. Solo se puede pagar en efectivo. Entonces cuando llegas aquí puedes elegir o te vas a Zermatt o bajas a las gargantas. Entonces estas son las informaciones, veis, como siempre, en alemán, en inglés y en francés. Nosotros vamos a bajar a las gargantas. Entonces, esto es un camino todo a través del bosque. Uy, que me escogorcia. ¿Os veis aquí? Estamos a 1710 metros de altura. Entonces, siguiendo este caminito, si uno no se descogorcia, que es importante, veis aquí, ¡ay, qué cartel más bonito! Gornerschluch. ¿Veis aquí? Entonces hay que bajar todo esto. Lo único que la mayoría de las informaciones os la voy a locutar después, porque una vez que te acercas, uy, perdonad que da todo el solazo, una vez que te acercas el ruido es ensordecedor, o sea, el agua te deja sorda, entonces no me vais a oír porque me voy a tener que poner a dar gritos como una loca. Pero bueno, veis que el caminito es monísimo, pero bueno, de aquí ya se llegaría a la entrada. Entonces os voy a enseñar el caminito, pero a cámara rápida para que no os aburráis. De todas maneras, veis que es bosque. Vamos a ir hacia la entrada. Bueno, pues una vez que llegáis aquí, veis que esta es la entrada, que es aquí donde se supone que ya tenéis que haber pagado. ¿Veis? Aquí está que hay que pagar al final de, o sea, cuando salgas está controlado por cámara quién entra, y al final cuando salgas es cuando tienes que pagar. Entonces, veis bajando por aquí. Ay, perdonad, tengo el sol en el peor sitio. Pero bueno, veis. A ver si quito la manaza. Es que si quito la mano no veis. A ver si puedo bajar. Es que las escaleritas se las traen. Hay que ir bajando con todo el cuidado del mundo. Pero veis que es espectacular. A ver, perdonad que se me vea la mano, pero es que mirad lo que pasa si quito la mano. Entonces, voy a dejar de hablar ya mismo porque veis que es que no se me oye nada. Entonces, a ver si desde aquí puedo enseñaroslo sin el sol. No. Bueno, vamos a intentarlo desde un poquito más adelante. Bueno, como veis, en la otra parte lo he empezado allí. Voy a hacerlo así con música y hablando ahora porque es que no se podía oír del ruido. Entonces veis que hay que bajar estas escaleritas y ya desde esta zona que no me está dando el sol se puede ver mucho mejor. A esta hora de la tarde, esto era por la tarde, no sé si eran las 2, las 3 de la tarde, el agua se ve un color turquesa que no se ve cuando venís por la mañana, tiene otro color. Nosotros, yo me acuerdo que vinimos a 2 años antes y había habido una tormenta, el agua estaba mucho más, como más gris. Pero bueno, aquí veis que está todo, son como cañones, o sea, es todo natural, que a este río, el río Gornera, ha estado durante los últimos, yo que sé, 100.000 años haciendo estos surcos
porque el equipo que construyó este paso, que se hizo en 1886-87, no quería que se utilizara ningún tipo de ni explosivos, ni materiales, nada, o sea que tal cual estaban las gargantas estas, que así se dejara. Entonces se ha construido todas estas escaleras, estos pasillos, todo con materiales naturales, veis que es todo madera y tal, sin modificar absolutamente nada de lo que es el entorno. Entonces todas estas curvas que veis, todos estos saltos, cataratas, aquí, pedrusco este que tengo delante, todo es natural y tal cual como el río, ya os digo, el río Gornera ha ido socavando durante miles y miles de años. Esto se ve muy poco porque otras gargantas sí que está, pues se ha explotado alguna parte o se ha hecho un camino donde no había. Esto está tal cual está. Tal vez que hay sitios que está como mucho más angosto, más cerradito. El camino es súper bonito, además hay un montón de sitios en el que te puedes poner a hacer unas fotos espectaculares. Pero la verdad que ya os digo, esto está tal cual hecho, por eso es tan irregular. Veis que hay, bueno, aquí os enseña el molinito este, que es una especie de salto que hace el agua aquí debajo. Pasa que no se veía muy bien, entonces tampoco bajé la cámara porque no se veía bien. Yo creo que había este año, como había tan poca agua, no se veía pedrusco, que me estampo. Entonces veis que está todo, ya os digo, de manera natural. Lleva más de 120 años el caminito este aquí y fue, ya os digo, por expreso deseo de las personas que lo montaron, que os he enseñado en el cartelito al principio, que no se utilizara ningún tipo de material que no fuera natural, ni se modificara en lo más mínimo al aspecto natural que tenían estas gargantas. Entonces veis que es un caminito, tardas como unos 15-20 minutos en verlo todo, bueno, y haciendo fotos tarda más, pero bueno, veis que es muy, muy profundo y bastante estrecho, la verdad, pero el ruido es tela, y ya os digo que este año había mucha menos agua de la que suele haber. Entonces, desde aquí hasta el final os voy a dejar con un poquito de música para que lo oigáis, y luego, una vez que lleguemos un poquito antes del final, ya puedo hablar otra vez, porque ya estabas un poquito más alejada del agua, y se oía mejor, porque la verdad que por este camino tenías que dar casi gritos. Entonces ya os digo, os dejo con un momentito de música, son 2 o 3 minutos, no, 2 minutos creo así, y enseguida vuelvo a hablar. Bueno amigos, pues la verdad que, como ya os he dicho, tiene bastante menos agua de la que suele tener, pero aún así veis que aunque me he alejado, el ruido sigue siendo bastante alto. Este ya sería el final. Veis que el agua sigue por allí, pero bueno, aquí siguen las escaleritas, estas que tienes que estar subiendo todo el camino, que alguien de mi edad pues tiene menos gracia, pero veis que es un lugar precioso. Me subes por aquí, ¡ay!, las escaleras. Entonces aquí a la salida es donde se supone que hay que pagar, aquí arriba, pero primero hay que subir. Ya sabéis que yo tengo una edad, pero bueno, vamos a ir llegando. Pero veis que es súper bonito todo. Es un paseo, además hoy que lo hemos pillado un día así otoñal precioso. Pero bueno, ¡ay! ¡Hala! Y todo el sol. Bueno, espera, que ya voy a llegar. Os enseño la parte de arriba, voy a intentar que no me dé el sol. A ver. ¡Ay! Las piedras y las escaleras. Aquí. Ya llego. ¡Qué mala es la edad! Vale, ya está. Entonces este sería...
Este sería, ¿veis? La misma piedra que... O sea, la misma placa que hemos visto al principio. Ay, estoy sin aliento. Entonces esto es lo que hemos estado viendo. Creo que por donde hemos entrado nosotros, por aquí. Aquí es donde ha empezado el vídeo. Esto es lo que hemos visto y aquí es donde estamos ahora. Entonces, ahora habría que ir para Zermatt. Pero bueno, ya veis que las gargantas son preciosas. Estoy sin aliento, normal es la edad. Pero bueno, pues estas son las gargantas del corner. Espero que os haya gustado, viajantes. Y hasta la próxima. Un saludo.